Los números de la pobreza, la economía y la incertidumbre electoral, ¿afectan el sistema financiero? Todo afecta. O sea, todo lo que tiene que ver con la situación social y el clima le pega a la banca, le pega a los plazos fijos, le pega al dólar. Todo tiene que ver con, digamos, con la incertidumbre. Sí, tiene un efecto. Ahí hay un ejemplo, digamos, por más que sea la situación de pobreza, la situación social, hay un correlato de esto en lo financiero, sobre todo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los inversores dicen, a ver, ¿cómo está la pobreza? ¿Qué está pasando en la Argentina desde el punto de vista social? ¿Estamos peor? Y entonces las chances de Macri disminuyen Claro, para las hacen próximas ese elecciones. cálculo. ¿Y entonces bien. qué hago con el dólar? ¿Y qué hago con los bonos? Entiendo. Eso tiene una relación. Ahora seguimos. Bueno, ministra, había que poner la cara, ¿no? En ese día. Bueno, un poco es lo que no solo venimos haciendo, sino lo que planteó el presidente el primer día. Como gobierno, desde el principio, nosotros decidimos decir la verdad, dar la cara, hablar con la gente, explicarle, poder explicar qué es lo que está pasando, cómo estamos trabajando, cuál es el camino, qué vamos a seguir haciendo. Y de eso se trató también el jueves, ¿no? Está claro, yo en la entrevista al presidente se lo pregunté, se lo planteé, que la enorme expectativa que generaron en temas como la inflación y como la pobreza terminó jugando en contra porque los datos son tremendos. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿en qué se equivocaron? ¿En qué se equivocaron? ¿Como gobierno? ¿En qué se equivocó? No sé, usted como ministra. Porque, bueno, el tema... el presidente decía que había que medirlo por sus resultados vinculados con la pobreza. A ver, creo que fuimos claros cuando planteamos que a veces el exceso de optimismo en poder modificar determinadas situaciones que venían siendo continuas y de muy largo plazo en la Argentina, porque lamentablemente la pobreza hace mucho tiempo que es muy alta en la Argentina. Tuvimos un periodo en el que ni siquiera se midió y se mentía al respecto, el INDEC estaba absolutamente intervenido y hasta escuchamos decir que teníamos menos pobreza que en Alemania. Pero lo cierto es que hace muchos años que la Argentina tiene una pobreza estructural que ronda los 30 puntos, que lamentablemente es muy alta. Entonces, más allá del planteo, digamos, y la voluntad y el trabajo diario que hacemos por reducir la pobreza, claramente esto lleva tiempo y va a llevar cada vez más tiempo. Yo le quiero preguntar esto porque nunca me quedó claro. Antes el gobierno argentino no medía la pobreza. Yo eso se lo dije varias veces a Kicillof y cuando dice, ¿se lo endilga? Sí, se lo endilga a Kicillof. ¿Cómo no vas a medir la pobreza? Bueno. O escuchábamos que teníamos menos pobres que Alemania, ¿no? O a la expresidenta diciendo que según la FAO tenía el 4%. Bueno, esa cosa muy complicada. Ahora, ¿ustedes desde el minuto 1 sabían qué pobreza había en la Argentina o no? Sí, veníamos trabajando al respecto y además desde el minuto 1 decidimos poner en su lugar al INDEC, que el INDEC midiera y decir la verdad. De hecho, la primera conferencia del presidente después de que salieran los números del INDEC fue ratificar estos números y decir que íbamos a seguir midiendo a través del INDEC todo lo que fuera necesario. Un poco por esto que te explicaba, medir la pobreza y hablar con la verdad tiene que ver con la posibilidad de transformar. Cuando uno esconde, no tiene ninguna posibilidad de modificar. Ahora, hablando de esconder o de medir, en algún momento se planteó que el gobierno quería empezar a medir la pobreza con otros parámetros, que incluyera el dato de los ingresos, que es como se mide ahora la pobreza, por ingresos, pero que también incluyera los datos de infraestructura. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene ingresos no sé, de 30.000 pesos, pero con una mejor infraestructura, se supone que es menos pobre que otra que gana lo mismo que tiene menos infraestructura. Bueno, de hecho, por eso hablo yo de esta pobreza estructural y del tiempo que va a llevar a revertirla, pero que revertirla sea en serio, que sacar a familias que estén en situación de pobreza sea definitivo. Porque hoy es como vos decís, la pobreza se mide por ingresos, hay una canasta básica que se toma que mide el INDEC y en relación a los ingresos de las familias es que sale el número de la pobreza. Detrás de ese número hay un montón de familias, hombres, mujeres, niños, niñas que viven en esta situación, pero donde además de verse afectados por los ingresos, se ven afectados por muchas cosas. Por eso yo hablo de todas las dimensiones de la pobreza. Familias que no tienen cloaca, familias que no tienen agua corriente, que no tienen asfalto, familias que no tienen acceso a la salud. ¿Y qué hicieron ustedes vinculado con eso? Y en ese aspecto es que trabajamos muy a fondo, porque ya hoy tenés muchos barrios que tienen cloacas, que tienen agua corriente,
que llegue el asfalto. Y cuando hablo de asfalto no es solo que entre la ambulancia, que entre el transporte público, sino que esa persona pueda poner en su currículum un domicilio y que pueda ir a pedir un trabajo. Cuando se mide en educación, que salió hace poco los resultados de las pruebas Aprender, y se trabaja sobre que los chicos que terminan la secundaria puedan comprender textos, entonces estamos transformando definitivamente eso, porque ese chico el día de mañana puede conseguir un trabajo. Si no comprende textos, difícilmente pueda conseguir un trabajo. ¿Es cierto que usted o no le gustó o estuvo en desacuerdo con que no estuviera el presidente en la conferencia? No, de ningún modo. No, ¿Debía haber estado el presidente? El presidente está siempre, y donde estamos los ministros está el presidente. Digo, por eso nos elige como equipo, y cuando hablamos nosotros, él no solo sabe, sino que habíamos estado esa mañana en reunión de gabinete, habíamos hablado al respecto de que esa tarde el INDEC anunciaba o decía ya los números que venía midiendo. Con lo cual, me parece que el presidente está absolutamente al tanto. No, porque cuando usted dijo no conozco la agenda, se pensó que estaba diciendo que estaba enojada. No, usted dijo que no conocía la agenda porque no sabía qué era lo que tenía la tarde. Ha habido anuncios, ha habido mediciones de la pobreza en las que él anunció, otras en las que no. Con lo cual, digo, no me pareció ni raro ni nada. Les quiero plantear un poco al revés las cosas, en este sentido. Yo ayer tuve una conversación interesantísima con Pichetto. Para mí es un dirigente... A ver, ¿raro en qué sentido? En que no es políticamente correcto. Entonces empezó a decir que los 17 millones de pobres que hay en el Gran Buenos Aires, que eso es pobrismo, que las cooperativas y todo eso son parte del problema y no son la solución. Que el gobierno hace kirchnerismo distinto porque sigue manteniendo los planes sociales in eternum y no con un límite que tiene que tener, porque va a terminar siendo un gobierno asistencialista y no productivista. La quiero escuchar. El kirchnerismo usaba mucho los planes sociales de manera clientelar. Nosotros asumimos y dijimos vamos a transparentar esta situación y no vamos a intermediar. Pero no le vamos a sacar a personas que tienen eso como único recurso. ¿Le puedo interrumpir en esto? Sí. ¿Y por qué siguen existiendo los barrios de pie? ¿Por qué siguen existiendo organizaciones que, entre otras cosas, coordinan esos planes sociales? Las organizaciones hoy no coordinan los planes sociales. Los ¿Y planes cuál es su sociales representatividad? se los damos directamente desde el Ministerio a través de oficinas de ANSES, y ese es uno de los enormes cambios que hicimos. Mientras antes se usaban para usar justamente a la gente, hoy los planes están desintermediados y son una herramienta de capacitación de muchas de estas personas. Pensá, Luis, que nosotros hicimos un relevamiento del total de personas que tienen hoy un plan social. El 70% no tenía terminado el secundario, no tenía título secundario, algunos no tenían título primario. Cuando vos pensás en que una persona deje el plan social, estás pensando en que deje un plan social justamente porque puede conseguir un ingreso de otra manera, porque puede salir a trabajar, conseguir un trabajo. ¿Quién en la Argentina sin secundario completo puede salir a buscar trabajo? Entonces, ¿qué hicimos? Focalizamos en eso y les dijimos a todos que tenían la obligación de terminar el secundario. Hoy la persona que no está inscripta o no terminó el secundario, deja de cobrar su plan social, porque justamente no estamos para eternizar en esa misma silla Graboy dijo, no tiene herramientas para buscar escuelas. Los castigan porque no llegan a conseguir escuela, o porque no hay, o porque no pueden ir a una nocturna. Lo dio vuelta el problema, ¿es así? El 96% de las personas que cobraban un plan social hoy están inscriptas en una modalidad para terminar el secundario. Hablamos con todas las provincias, con todos los sistemas de educación de cada una de las provincias. Deben haber escuchado a la gobernadora hablar más de una vez cómo se duplicó la asistencia de adultos a todo lo que son métodos de terminalidad educativa. Eso es lo que pasa, los métodos existen y la gente que quiere capacitarse tiene los recursos para hacerlo. Ahora, y sobre lo que planteó de fondo Pichetto, dijo, usted prolonga la pobreza, porque sí. No, justamente, perdona, pero lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en la calidad educativa, cuando le exigimos a las personas que cobran un plan social en que terminen el secundario, en que se capaciten, es justamente buscar la manera de salir de esa situación de círculo vicioso de la pobreza que era antes. Si uno a una persona le da un plan social y lo único que hace es decirle te quedás ahí y casi que lo usa como herramienta de extorsión o asistencialista clientelar, entonces sí está prolongando la pobreza. Cuando uno busca que esa persona pueda salir adelante, tenga su trabajo y genere sus propios ingresos, que es lo que buscamos todos los días de nuestra vida,
todo el equipo trabaja en eso, en que cada familia argentina, además de tener su cloaca, su agua, su asfalto, su acceso a la salud, tenga la manera de generar sus propios ingresos. Le digo dos cosas. La primera, ahí le acercan un vaso de agua, ese que está Ay, lleno. gracias. Porque la vi que se atraganta. Yo también tengo dos. ¿Me lo digan por algo especial hoy? Por mi situación, porque me estaba riendo desde el principio del programa. Bueno, lo segundo que quiero preguntarle. ¿Por qué esos mismos que reciben planes sociales van con organizaciones cooperativistas a plantear al ministerio, los mismos a los que ustedes asisten, van a plantear al ministerio, no sé, reclamos todos los días? Porque una cosa son las Porque personas... hay gente que dice, ustedes están alimentando a los opositores. Porque una cosa son las personas que reciben planes sociales, que como te dije, se registran en oficinas de ANSES, hacen una entrevista una vez por año para ver su situación, les exigimos que terminen la escuela, les exigimos que se capaciten. Y otras son personas que se quieren valer de personas que tienen planes sociales. En la medida en que nosotros trabajamos en desintermediar y en que las personas reciben el plan directo del Estado, entonces ya no pueden valerse de personas que hoy tienen un plan social. Mientras los invito a mis compañeros a que preparen una pregunta, si quieren le preguntan a la ministra, enseguida yo le voy a hacer una antes, pero prepárense. Y Pablo Wende, obviamente estás invitado, si querés. Yo quiero preguntarle, ministra, ¿no debería haber menos gente recibiendo planes sociales si hubiese ido mejor la economía? ¿No es un fracaso eso también? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2016 digamos, si hablamos de la inflación y cómo la inflación golpea a los sectores más pobres, una de las cosas que pasa es que lo que se reducen son los ingresos informales. Muchas personas hoy tienen ingresos informales que se vieron mermados en estos últimos años. Entonces, trabajar para poder acompañarlos hasta que la situación económica se ponga de vuelta en sus carriles, digamos, es el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. En el mientras tanto, capacitamos y nos ocupamos de que esas personas sean empleables el día que se genere trabajo. Muy bien. Luis, me gustaría preguntarle a la ministra, buenas noches, si ha escuchado o si sabe en la recorrida que hace de los barrios, se dice muchas veces que el narcotráfico termina ocupando lugares o roles que el Estado debiera de cumplir, que muchas veces bajan plata para alguna salita de salud, que algunas veces bajan comida. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo notan? Si bien es de la cartera de seguridad. No, sí. Digo, ¿se entiende? Se entiende perfecto, y una de las grandes batallas que dimos desde el gobierno y bien desde el principio tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque justamente lo que vos decís, el ingreso del narcotráfico a los barrios ha sido catastrófico para todas las familias que viven en los barrios, y también tiene mucho que ver con lo que vos estás planteando. Uno se imagina redes de narcotráfico como cuestiones todas armadas y demás, y lo cierto es que fueron penetrando en los barrios y ocupando espacios y abusándose de familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿pero llegan a ocupar roles que el Estado debiera ocupar? Hoy estamos con el Estado presente en los barrios, ocupando cada uno de esos roles y sacando al narcotráfico para afuera, que es algo que muchas veces nos agradecen mucho en los barrios, porque muchos de los hijos de estas familias eran cooptados justamente por estas redes para hacer de campana, vender, llevar, traer y demás. Entonces, el accionar que se hace desde la cartera de seguridad contra el narcotráfico es acompañado por todos nosotros en esto de volver a estar presentes en el Estado ahí en los barrios. Pablo Wende. Yo le quiero preguntar a la ministra cómo se siente ella después de 3 años y pico de trabajo muy fuerte, pero que los resultados no llegan, porque tuvo que anunciar la semana pasada, tenemos casi 3 millones nuevos de pobres. Yo tengo el mismo compromiso de siempre. Cuando empecé a trabajar en los temas sociales, empecé a trabajar no por la política, sino por mi vocación y mi trabajo social. Entonces, mi compromiso es el mismo que el del primer día. Y como le explicaba recién a Luis, hoy la pobreza se mide por ingresos, pero hay todo un trabajo que venimos haciendo estos 3 años que tiene que ver con llegar a cada barrio, con acompañar a cada familia, que ese trabajo empieza a mostrar sus frutos. Obviamente, por ahí no es lo que se mide o no es lo que se ve cuando uno da el índice, pero llegar a conocer a cada una de esas familias, poder transformar vidas y saber que estamos trabajando para que cuando la economía empiece a mejorar, cada una de esas personas va a poder generar sus propios ingresos y va a salir de la pobreza,
es lo que nos alienta todos los días a seguir trabajando. Cecilia, ¿tenés una pregunta para la ministra? Sí, hace varias semanas que se habla de la posibilidad de usted como candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones. Saber si hubo alguna charla o cómo ve esa posibilidad, cómo la vive. No, lo cierto es que todavía no hay nada al respecto. Sí, escuché, digamos, todo lo que se está hablando en los medios, pero la verdad que yo estoy absolutamente abocada a mi trabajo y permanentemente en contacto, digamos, y en todo lo que tiene que ver con el trabajo desde el Ministerio. Perdón, pero si se lo pide, supongo que acepta, ¿no? Bueno, es difícil negarse, pero la verdad es que es algo que yo creo que el presidente va a decidir de acá a un tiempo y me parece que tiene que ser él el que decida y se sienta cómodo. Yo, un poco de vuelta con la pregunta de Pablo, digo, yo empecé a trabajar en esto por los temas sociales, con lo cual yo estoy muy cómoda con el rol y con lo que estoy haciendo. Hugo. Después del fracaso evidente sobre los números de la pobreza, ¿ustedes tienen algún tipo de modelo que siguen? ¿Hay, ministra, alguna idea concreta de cómo poder revertir esto, más allá de lo que se está haciendo, por supuesto? Bueno, es trabajar en esto que venía explicando, ¿no? Profundizar todo lo que tiene que ver con lo que es integración sociourbana de barrios, trabajar en todo lo que es mediano y largo plazo, cuando trabajamos en primera infancia, cuando trabajamos en calidad educativa, y claramente también tenemos un trabajo en común con el ministro Sica, donde buscamos todo lo que tiene que ver con generación de empleo. A la hora de capacitar, por ejemplo, a las personas que hoy tienen un plan social, yo me nutro mucho de ministerios como el de Educación y el de Trabajo, justamente para poder darles las herramientas para todo lo que va a ser el trabajo del día de mañana, ¿no? Les voy a pedir algo a la producción. ¿Me buscan, por favor, uno o los dos videos que primero lo adjudicaron el gobierno, después se lo adjudicaron a una agrupación que se llama Cambios 2.0, que no quieren que le digan troles, que apoyan al gobierno abiertamente, y que es una especie de videitos de propaganda un poco fuertes, pero a favor del gobierno? Cuando me encuentren uno me lo dicen, ¿eh? ¿Me avisan? Gracias. ¿La escracharon alguna vez usted, ministra? ¿Por qué lo escracharon, creo que a Patricia Bullrich? ¿A quién, perdón? Sí, Patricia Bullrich y al gobernador Urtubey. En verdad, más que un escrache, te digo, Luis, es un hecho grave. ¿Qué pasó? Atentaron contra el auto en el que trasladaban a la ministra Bullrich. Dame más datos, ¿en dónde fue? Esto fue en una recorrida que estaba haciendo Patricia Bullrich con el gobernador de Salta. ¿En Salta? Juan Manuel Urtubey. En Salta, y arrojaron piedras. Esto sucedió, no sucedió hace horas, pero se dio a conocer hace algunas horas. Con lo cual, más que un escrache, te diría que fue un hecho un poco más violento, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? No, gracias a Dios no tuve ninguna situación así. Creo que lo de hoy es grave, además porque la ministra iba justamente a Salta con el gobernador a anunciar un trabajo que se viene haciendo sobre todo el tema de fronteras y todo lo que es comercio ilegal, digamos, y todo lo que es contrabando. Entonces, me parece que puede tener que ver también con grupos organizados que claramente están en contra de todo este trabajo que se está haciendo, donde la idea es registrar a cada una de las personas que quiere ingresar mercadería y demás, ¿no? ¿Cuántos planes sociales tienen? ¿Y cómo están divididos? ¿Qué cantidad? Bueno, acá yo hago una diferenciación, porque planes sociales estrictamente son 400.000 planes sociales en la Argentina. Siempre se suele confundir plan social con lo que es asignación, exacto, asignación por hijo, con pensiones, con jubilaciones, donde ahí sí son 4 millones de chicos que reciben asignación por hijo, casi otros 4 millones que reciben por asignaciones familiares. Asignaciones familiares son los hijos de las personas que tienen su trabajo formal, la AUH la reciben los hijos de personas que tienen sus ingresos de manera informal. ¿En total cuáles son? ¿8 millones, 9 millones, 10 millones de personas que reciben ese entre planes, AUH y todo lo que mencionó usted? ¿Cuántas son? De su ministerio. Bueno, con ANSES, que es la que da jubilaciones, AUH y pensiones, estamos hablando casi de 8 millones de jubilaciones, 4 millones de chicos que reciben AUH y 1,5 millones de pensiones, más o menos. O sea que son... Después, 400.000 planes sociales estrictamente. O sea que en total, ¿cuáles son? Personas que reciben alguna asignación desde el Estado, porque digo, ahí entra jubilaciones y demás, que son personas que... Jubilaciones por eso, de AUH son 2.600.000 familias más o menos, que son esos 4 millones de chicos y los 400.000 planes sociales. ¿Usted vio estos videos? A ver. No sé qué videos. Mostrame el que tengas para mostrarme, Juancito.
y se lo preguntan, ¿no? Dice, vean esto, ¿no? ¿Qué? Dicen que lo hizo una agrupación que se llama Cambiemos 2.0. ¿Qué opina? Cuando usted ve esto, ¿qué le sugiere? ¿Ve esta imagen? Sinceramente no sé quién lo hizo. Me parece que tiene que ver con parte de los argentinos que realmente o genuinamente piensan esto. Hay atrás de toda esta grieta y de todo este cuestionamiento gente que genuinamente dice, bueno, es un gobierno que vino a decir la verdad, a hablar con transparencia, que respeta las instituciones, que respeta la democracia. Entonces, no todo pasa por algunos de los cuestionamientos que se hacen. Y me parece que un poco eso es la pregunta, ¿no? Y un poco ese va a ser el debate que se va a dar este año, que es un año electoral y un año donde la verdad que estaría bueno que se debata a fondo el tipo de país que no solo que estamos viendo, sino el que queremos construir también. Yo sé que usted, su actividad es otra y no la quiero meter en camisa de 11 varas, pero obviamente es una persona adulta, inteligente y está en política, o sea que es parte de la política. ¿Qué le pasa cuando ve todas estas operaciones sucias, estas falsas noticias, operaciones sucias, del lado que sea? ¿Qué le sucede? Lamentablemente me generan mucha tristeza, porque me parece que no nos merecemos como país esto. Me parece que ya tendríamos que haber madurado y poder tener debates responsables, hablarnos de frente, decir lo que pensamos, intercambiar opiniones desde otro lugar. Digo, me parece que es más de lo mismo, más de lo que se planteaba como mentir para ganar. Digo, me parece que cada uno tiene condiciones suficientes para mostrar en qué cree, qué es lo que piensa y qué es lo que va a hacer, como para no tener que valernos de estas cosas. Déjame hacer una última pregunta. Quedó bajo su cargo el Ministerio de Salud. Sí. Esto tiene la Superintendencia de Seguro de Salud. La Superintendencia de Seguro de Salud maneja fondos de las obras sociales. Hay varias obras sociales que manejan los fondos, a mi entender, discrecionalmente. Yo lo dije más de una vez. Una es la de camioneros. ¿Ustedes revisan esas cosas o no las revisan? Sí. ¿O hay un acuerdo político para no molestar a nadie? No se trabaja en eso. De hecho, cambió la persona que está al frente de la Superintendencia de Seguro de Salud y se está trabajando justamente en eso, en revisar cada una de estas situaciones y se está trabajando arduamente en eso. Bueno, che, ¿tenés ahí lo de Pichetto, lo que dijo Pichetto sobre los planes sociales? Así después la dejamos ir a descansar a la ministra que tenía cosas que hacer. Dale. Si usted le da el plan para toda la vida, lo que va a tener es generaciones de abuelos, padres y hijos y los que vienen, estratificado y estructurado en el plan. El plan no puede ser para toda la vida porque el hombre tiene que salir a buscar trabajo. Paulatina y gradualmente que ir poniendo esa gente del plan al trabajo urbano. Ese es el modelo que nos va a sacar de la pobreza. Ahí voy a coincidir, digo, me parece que el plan no puede eternizarse. De hecho, en esta tarea que estamos haciendo, ya hay más de 17.000 personas que tenían un plan social y que consiguieron un trabajo. Obviamente necesitamos que todo acompañe y que la generación de empleo nos permita que cada una de estas personas pueda salir a buscar su trabajo, pero sin lugar a dudas el trabajo tiene que ser ese y la persona no puede, y además la persona no quiere, Luis, porque... ¿No quiere? Digo, no quiere, acá... ¿No quiere mantener el plan social? Eso es un prejuicio que... Hay muchísimas personas que lo que quieren es trabajar, entonces en la medida que, si vos vieras personas de 50, 55 años que terminan su secundario, que empiezan a estudiar, que se capacitan, que hoy están trabajando, que la verdad que hay una posibilidad concreta de salir adelante si nos dedicamos a darlo como herramienta de salida de la situación de pobreza y no usarlo como se usó habitualmente como clientelismo y para dejarlos ahí que sean meros votos. Ministra, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Le dieron el agua suficiente? Sí, perfecto. ¿O la querían para mantenerla en tensión y que se ahogó la ministra, no siempre los recursos de la televisión? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias al equipo que la trajo tempranito, como le pedimos. Bueno, Procuración sigue analizando e investigando al fiscal Carlos Stornelli. ¿No, Hugo Machiavelli? Exactamente. Dale. Exactamente, Luis. La Procuración General del Ministerio Público Fiscal está haciendo su propia investigación sobre el accionar de Stornelli. Por un lado, está tomando testimonios a los empleados de esa fiscalía. Por otro lado, recibió el viernes, fíjate, la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos
Padilla. Yo te voy a contar 2 o 3 elementos que van a pasar. Primero, el fiscal Stornelli va a apelar la competencia que hoy dijo Alejandro